alfabetización digital, Teach People Care, entre otros. Ha sido miembro del Consejo Asesor de la Dirección de Cooperación para el Desarrollo de Relaciones Internacionales de la Universidad Politécnica de Madrid y ha recibido el premio de esta misma Universidad de Cooperación Internacional en Investigación al Desarrollo en 2011. También ha dirigido numerosos proyectos en países de África, América Latina y Europa, trabajando por la inclusión digital de los colectivos más vulnerables. Susana, estamos con ganas de escuchar tu ponencia, así que cuando quieras puedes encender tu micro y tu cámara y todo tuyo. Vale, yo creo que ya tengo mi micro y mi cámara encendido. Espero que me veáis bien. Yo creo que sí y que se me oye bien, ¿verdad, Loreto? Sí, se te oye perfectamente. Vale. He compartido mi pantalla, no sé si se está viendo la pantalla de mi presentación. A ver, dame un segundito, yo sí la veo, a ver si el resto puede verlo también. Estoy preguntando por aquí. ¿Todo el mundo ve la pantalla? Si me contestáis por los chats. Sí se ve, perfecto, genial. Pues puedes empezar cuando quieras. Muy bien, pues nada, entro directamente, entro directamente a la presentación porque como la presentación que me ha hecho Loreto supera en mucho lo que yo os podría decir de mí misma, pues mejor lo dejo ahí y paso directamente a contaros. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Yo, fijaros que he empezado la presentación proponiendo una cosa. Jugamos un poco y pongo esto porque yo no suelo utilizar esta herramienta y cuando la he descubierto me ha hecho mucha gracia y digo, ah, pues la uso el día este de lo de 3 en red. Y es que me gustaría saber un poco de vosotros, porque aquí hay 113 personas conectadas, menos entiendo que relacionadas con estas ONGs que aquí se han juntado para organizar este evento, pero a mí me gustaría saber un poquito de vosotros y por eso os voy a plantear un par de preguntas. Y digo un par literalmente, os voy a hacer 2 preguntas y luego ya me enrollo yo un poquito y ya os podéis relajar. Pero para contestar a esas preguntas, en el chat os he puesto un enlace, pero también os voy a poner ahora, podéis entrar directamente. Si escaneáis, si tenéis un móvil, si estáis, por ejemplo, con vuestro ordenador y vuestro móvil cerca, estáis viendo la presentación en el ordenador, podéis contestar a las preguntas con el móvil. Podéis escanear ese QR y directamente os va a salir la página de contestar. Y si abrís una ventana, otra distinta, otro tag, en vuestro navegador y ponéis www.menti.com, os va a pedir un código, pues este es el código, ¿vale? Este es el código que tenéis que poner y por si habéis llegado ahí, pues os lo dicto, 59437009 y entonces ahí ya estaréis listos para, pues para poder empezar a contestar a las 2 preguntitas que os voy a hacer, ¿vale? Entonces, bueno, os he dejado por ahí activos los corazones para que si os gusta pongáis corazones y si no os gusta, pues no he activado nada para demostrar disgusto porque así no me desanimo. Bueno, sigo. Entonces, bueno, ya os digo que podéis contestar o con el móvil o con otra pestaña que tengáis abierta, otra ventana de navegador. Y es una pregunta muy sencilla la que tengo curiosidad porque me contestéis. Y es que quiero saber si habéis viajado a algún país africano. Y además os planteo varias respuestas con la que más os sintáis identificados. Si es que no, nunca, pues ya lo sabemos. Y si es que sí, pues puede ser sí como turista o puede ser sí como cooperante o dentro de algún, por cuestiones de trabajo, o puede ser que seáis de origen africano y entonces, pues, por supuesto, habéis estado en África porque vosotros habéis nacido ahí o porque vuestra familia procede de ahí y entonces conocéis en realidad mucho más profundamente el país. Pues, pues nada, adelante. Os animo a que votéis y voy a abrirlo para que podáis votar. Os animo a que votéis y así podamos ver
todos, pues ¿quiénes somos? Bueno, esto es muy divertido, no me digáis, yo lo estoy viendo. Estoy encantada, porque yo digo, a lo mejor nadie me sigue el rollo, pues hay, yo qué sé, casi 30, 40, 50, 60, 70 personas han contestado, ¿no? ¿No os parece increíble? Yo hago una pregunta y 70 personas contestan y en el momento sabemos que, por supuesto, hay un porcentaje muy grande de personas que hemos trabajado o que, o que hemos estado allí trabajando como cooperantes. Hay un africano que ha contestado pues fenomenal y, y hay un montón de gente que no ha estado nunca, tanto como los que han estado de turistas. Pues esto es súper interesante. Esto es súper interesante pues para mí como ponente, ¿vale? Entonces, bueno, a lo mejor a alguno no le ha dado tiempo a votar o no se ha apañado o mucha pereza. No pasa nada, ¿vale? No pasa nada, pero fijaros qué datos tan interesantes. Pues cuando estábamos hablando cuando me plantearon la invitación para participar en este congreso, en esta conferencia, el tema de desarrollo local, claro, yo lo primero que se me vinieron a la mente son las áreas relacionadas con el desarrollo. La alimentación, la seguridad, la vivienda, la soberanía, la cultura, eh, tantas cosas. De hecho, se pueden plantear un montón de juegos en los que yo os diría para vosotros cuáles son las prioritarias y dependiendo de cuáles os parezcan más o menos importantes o salgan más o menos, pues os tendríamos como una cosa así, que lo he ahorrado para, para ir más deprisa. Pero eh, para llegar al desarrollo local en estas áreas, pues se necesitan herramientas, ¿no? Y ahí es donde un poco yo intentaba situar mi presentación. ¿De qué herramientas disponemos? Bueno, disponemos de muchas herramientas. La educación probablemente es, vamos, a mí como profesora es una de las primeras que me viene a la mente, la política para la soberanía, la sanidad, para el desarrollo de la salud, para la mejora de las condiciones de salud, tantas cosas, pero todo el rato a mi mente viene la herramienta, la tecnología como herramienta, la tecnología para desarrollar la educación, la tecnología para favorecer la salud y para investigar en salud, la tecnología para desarrollar prácticamente todo. Yo entiendo la tecnología como una herramienta. La tecnología en África o fuera de África no la veo como un fin, la veo eh, como un medio, como una herramienta que nos va a ayudar. Y entonces, aquí viene la segunda pregunta que yo os quería hacer, que es, ¿a quién puede ayudar la tecnología? Como estamos en África, como estamos hablando de mujeres, pues a mi mente me hacía mucha gracia antes cuando hablaba Remey de los grupos de pertenencia. Y entonces decía, pues la mujer rural, la mujer urbana de suburbios. Y claro, yo pensaba, bueno, vamos a ver, si es que yo, que soy de Madrid, mi grupo de pertenencia me veo diferente claramente de alguien de, yo qué sé, de Chamberí. Y estamos hablando de la mujer africana, y claro, yo me daba cuenta qué diferencias hay en mujeres africanas. Y bueno, aquí hay otra clasificación. Estoy hablando de mujeres tecnólogas, qué maravilla, y cómo votáis, muy bien. Pues como yo, ingenieras o directamente relacionadas con la tecnología, pero también otras profesionales. Estamos hablando de médicos, estamos hablando de abogados, estamos hablando... Y luego, esas niñas, ¿no? ¿Cuánto la tecnología puede ayudarlas? Jóvenes, mujeres jóvenes, mujeres adultas y mujeres mayores. Y bueno, hay una cosa que me gusta mucho y veo que la habéis votado a todas. O sea, la mayoría, hay al menos 36 personas, 37 que están considerando que todos estos grupos pueden verse ayudados en su desarrollo por la tecnología. Pues eso es lo que pienso yo.
esto es lo que pienso yo, que la tecnología es para todo el que la necesite, independientemente de que haya podido aprender o no a usarla. Y ahí es donde un poco debemos intervenir. Y bueno, en, en esta, ya os podéis relajar, ya no os voy a preguntar más cosas. Me ha gustado mucho vuestras respuestas. Y lo que voy a hacer es hacer un recorrido en base a nuestra experiencia. He recopilado esta foto que es súper antigua, es de nuestro primer, de nuestro primer logo, de cuando nosotros empezamos a trabajar en África. Nuestro primer eslogan, el sistema debe cambiar, muy informático ese mensaje, atención, el sistema debe cambiar. Y, y bueno, os quiero invitar, en base a nuestra experiencia, nosotros llevamos 14 años haciendo desarrollo. Hemos empezado haciendo proyectos de desarrollo. Hemos hecho innovación porque al buscar soluciones a problemas que nos hemos encontrado, pues hemos acabado desarrollando soluciones innovadoras y esas soluciones las hemos acabado generalizando, publicando y hemos llegado a la investigación. Es decir, la cooperación a nosotros nos ha dado la oportunidad de hacer las cosas al revés. Ver el problema, identificar la necesidad, buscar una solución, encontrarla y luego ya pensar en ella, formalizarla, publicarla. Es muy gratificante para un investigador llegar a algo a través de este recorrido, muy complicado, pero a la vez muy bonito, porque es desde la necesidad y desde la utilidad. Y lo que yo, bueno, pues lo que nosotros hemos visto y en lo que nosotros hemos trabajado es desde la docencia y el desarrollo en los contextos más humildes centroafricanos, donde hemos empezado a trabajar, por cierto, pues hasta lo que es la consumación científica de nuestras teorías, de nuestras innovaciones y descubrimientos llevados al alto nivel de investigación internacional, publicaciones en revistas o la mismísima sede de Naciones Unidas. Pero en esta charla no voy a renunciar a algo que nos cuesta mucho a los profesores, que es renunciar a contar lo nuestro. Voy a aparcar un poquito las características técnicas de las cosas que hemos hecho o las descripciones exhaustivas de nuestros proyectos para invitaros a un viajecito. Como he visto, además, que hay un porcentaje muy interesante de personas que no han estado nunca en África, pues en estos minutos que me quedan de presentación, vamos a hacer un viaje por el África que conocemos en TEDECO, por el África de los proyectos que hemos tenido en estos años, no de forma exhaustiva, sino de forma totalmente anárquica, eh, saltando de lugar a lugar, de mujer a mujer. Porque lo que yo he intentado reflejar en este viajecito es la influencia que la tecnología ha tenido en mujeres con las que nos hemos encontrado. Iba a decir en mujeres que se han cruzado en nuestro camino, pero más bien hemos sido nosotros los que nos hemos metido en el camino de esas mujeres y hemos hecho pues lo que hemos podido y bueno, pues ahora os contaré algunas cositas, ¿no? Que tienen que ver con mujer, que tienen que ver con tecnología y están ubicadas en África. Entonces, pues vamos a empezar este viaje en Zuay, en Etiopía. Bueno, como un ejemplo, estas son mujeres con niños, con sus hijos, que estaban en el programa de nutrición. En la misión de Merigel, de María Auxiliadora, de las Salesianas de Zuay, tenían un pequeño programita de nutrición. Cuando ingresaban a un niño porque detectaban que estaba desnutrido, automáticamente también introducían el programa de nutrición a la madre, porque si el niño estaba desnutrido, la madre también. Me resultó muy interesante ver cómo sin apenas medios, con una enfermera local conseguían gestionar todo el proyecto a través de un programa software en la que la enfermera controlaba el nivel de desnutrición, tomaba unas medidas, apuntaba la evolución de cada niño, la evolución de cada madre, tenía sus umbrales a partir de los cuales podía dar de alta del programa a las madres. Cuán interesante son los avances que una persona, que un profesional puede hacer cuando consigue la automatización de sus procesos. Este es un ejemplo de un proyecto de enfermería
vamos a pensar en todos estos pequeñas empresas, pequeño, como ha comentado Remy, comercio informal, actividad informal. ¿Cuán no es el avance que se puede experimentar en todas estas actividades cuando tienes unos mínimos de recursos tecnológicos que te puedan ayudar a la gestión? La siguiente parada la quiero hacer en la República Democrática de Congo. Este es un viaje, lo quiero mostrar porque a mí me encanta hablar de nuestros defectos, de nuestras equivocaciones, de los problemas que hemos encontrado. Bueno, pues este es nuestro proyecto frustrado, el proyecto que no conseguimos hacer, pero que no por ello lo vamos a olvidar. Esta es una asociación de niñas, de mujeres violadas en la República Democrática de Congo. Pues como comentaba Remey, a partir de ser violadas normalmente son repudiadas por las familias, les quedan pocas salidas aparte de la prostitución. Nosotros participamos en un proyecto para darles una salida laboral con máquinas de coser, pero la verdad es que independientemente de las salidas laborales que se intente dar a estas mujeres, el problema de seguridad es enorme. La frecuencia con la que los soldados irrumpen en las aldeas y vuelven a agredirlas, a abusar de ellas, a violarlas, es terrible. Para protegerse, lo único que tienen el único apoyo que tienen es el de entre ellas poder avisarse, poder ayudarse. Y ahí, qué interesante sería que esa llamada de ayuda, que esa llamada de auxilio fuera inmediata. La inmediatez que te da la tecnología. El año pasado, una alumna mía del máster de cooperación que tenemos la Politécnica junto con la Complutense, una mía llamada Joana Hurtado, hizo una tesis, hicimos una reflexión sobre la situación de las mujeres indígenas, en este caso era en Latinoamérica, en Colombia, sobre la situación de cómo la tecnología puede fortalecer estas relaciones de protección femenina. Bueno, pues ahí quedan, ¿no? Lo conseguirán, lo conseguiremos, lo conseguirán hacer sin intervención, sin ayuda externa. Bueno, a ver cómo evoluciona el tema tecnológico y cómo puede reforzar a estas redes de protección femenina. Vamos a la siguiente parada, esta a lo mejor más amable para mí, que es en Burundi. En Burundi empezamos a trabajar, esto probablemente es una de las primeras fotos que nosotros tuvimos. Estos son esos momentos en los que yo me desplazaba a la universidad para dar clase y prácticamente tardaba una hora porque me encantaba ir andando, porque venían a mi encuentro todos estos niños que es que por algún motivo estaban encantados y todos querían darme la mano y se peleaban y al final yo abría mucho los dedos para que cada uno se enganchara en un dedo y ahí íbamos, que tardábamos la vida, claro, en hacer 2 o 3 kilómetros que había. Y por el camino, claro, tantos que a los pequeños los tiraban. Y no sé si veis una cabecita por aquí, en el centro, esta cabecita chiquitita. Esta es una niña que se llamaba Naomi, que bueno, es que no es que fuera mi favorita, pero sí, porque siempre la tiraban, acababa llorando, yo la cogía en brazos con los mocos hasta aquí. Bueno, yo estuve bastante tiempo yendo periódicamente a Burundi, pues la verdad que al final, pues cómo no les vas a coger cariño, si es que estos eran maravillosos, ¿no? Bueno, pues esta niña, una vez que volví, yo creo que tenía 2 años cuando la conocí, cuando tenía a lo mejor 4, ya no la volví a ver. Yo la preguntaba a los otros, oye, ¿dónde está Naomi? ¿Dónde está Naomi? Me dijeron algo como de que había fallecido, casi me da un patatús. Gracias a Dios, pues no, era una mala noticia, había fallecido la madre, pero ella no. Bueno, pues por estas circunstancias repartieron a los niños que eran de distinto padre, desapareció de Ngozi. Estuve bastante tiempo buscando dónde ubicarla. Fue gracias a la tecnología que conseguí el contacto con su hermana mayor, que vive en Ngozi, y con su tío, que la había adoptado, que vive en otra provincia. Y desde entonces he intentado periódicamente preguntar, pues cómo está, en el colegio, que bueno, pues esto es una novedad que como a mí me hace mucha ilusión, pues os la cuento. Y es una novedad de hace pues 10 días me llega por Facebook una invitación de Naomi, que debe
tener 17 años, que se debe haber abierto su primera cuenta de Facebook y me ha solicitado amistad, me ha contactado. Qué importante la tecnología para contactar a las personas con las que no quieres perder el contacto. Entonces, si para mí esta historia, bueno, el momento que yo vi esta solicitud de amistad, creo que es uno de los más felices que he pasado yo enfrente de un ordenador, y he pasado muchos, ¿no? Qué importante no será para esos emigrantes, para esos refugiados, para esas personas que dejan su casa y no saben cuándo van a volver, cómo van a volver, el hecho de poder comunicarse, de poder encontrar a las personas que dejan por el camino y que dejan atrás. Bueno, pues ahí tenemos otro uso muy interesante de la tecnología. Volvemos a Zuai porque además de estos usos, como usuario de profesionales y de todo tipo de personas para las relaciones sociales, como este caso que os he enseñado, cómo cambia la vida de estas personas jóvenes africanas el hecho de estudiar informática. El porcentaje de mujeres, de chicas que conseguimos que gracias a estudiar informática cambien su futuro y al final el de sus familias. Este es el de informática en Zuai, en Etiopía, con el que estuvimos colaborando, con menos medios y con muchas más dificultades en Gossi, en Burundi. Y vamos a hacer una parada aquí. Esta chica, que se llama Cian, siempre escondidas, las chicas en las fotos, en contextos tecnológicos, siempre escondidas. Y Cian era una alumna de Ruanda, que como sus padres no podían pagar los estudios en Ruanda, pues la mandaron a Burundi, ella sola, pues debía tener 17 años cuando yo la conocí. Yo fui la primera profesora que le dio clase en la universidad, la daba clase de programación. No hablaba inglés, yo no hablaba francés, como nos entendíamos, pero ella se sentaba al lado de alumnos que hablaban inglés y francés o inglés y suajili y la iban traduciendo. Súper trabajadora, acabó la carrera, persistió durante mucho tiempo, me mandó emails para que la diera cartas de recomendación y bueno, persistiendo, hace 2 años consiguió una beca para una universidad en Washington, una beca para hacer un máster en Big Data y ahí está, estudiando, formándose, trabajando y a mí me llena de felicidad ver cómo ha cambiado la vida de una persona con su esfuerzo y que la tecnología le ha permitido llegar a eso con su esfuerzo. Y estamos en grado de informática, pero aquí ya pasamos un nivel más. Estas mujeres, aparte de la profesora Moy, que es de una universidad británica, y yo, que estoy ahí, muy, muy ambientada en la vestimenta local, el resto son mujeres que tienen un máster en inteligencia artificial, son mujeres que dan clase en la Universidad de Sudán de Ciencia y Tecnología. Son mujeres que durante años han sido asistentes, porque en la universidad para poder estabilizar su posición necesitaban ser doctoras, pero como por cultura, religión, familia, pues las mujeres no tenían fácil salir del país, pues no podían hacer el doctorado porque no había doctorado de informática en Sudán. Entonces, se han mantenido durante años. Algunas de ellas llevaban 14 años dando clase en la universidad como asistentes. Los hombres a los que ellas daban clase se iban al extranjero, a Egipto, Turquía, Europa, hacían el doctorado, volvían y se convertían en sus jefes. Bueno, en un momento dado, la Universidad de Sudán de Ciencia y Tecnología organizó un doctorado a distancia gracias al uso de herramientas tecnológicas, videoclases, clases por videoconferencia, profesores extranjeros, entre los que estoy yo, dábamos clase a estas chicas, en concreto yo daba aplicaciones de lógica difusa y bueno, pues de estas generaciones de mujeres, gracias al uso de la tecnología, siendo ellas tecnólogas y estudiando carreras con alta cualificación técnica, pues ahora mismo encontramos pues muchas de ellas ya que han completado su doctorado. Y a mí personalmente me llena de orgullo mi alumna Juda. Yo la conocí pues yo que hace 4 años cuando fui por primera vez a Sudán. Desde entonces hasta ahora
creo que siempre ha estado embarazada o de posparto, creo que tiene ya 4 niños y nunca ha parado de trabajar, dando clases en la universidad, conectándose a las clases por videoconferencia. Faltó a una clase mía y a la siguiente semana me escribió para pedirme disculpas porque es que se puso de parto antes de mi clase y entonces no pudo asistir y 7 días después ya estaba conectada desde su casa a la siguiente clase. Esta alumna el año pasado, cuando hubo la revolución en Sudán, estaba ya a punto de defender su tesis y su tesis iba sobre la educción de emociones, cómo obtener las emociones a partir de mensajes en redes sociales. O sea, leer los mensajes de redes sociales y poder sacar conclusiones sobre cuáles son las emociones que se están vertiendo en esos mensajes. Qué interesante. Para identificar mensajes de odio, mensajes de acoso, mensajes de felicidad, mensajes... Bueno, pues esta chica, en medio de la revolución, se quedó un poco incomunicada porque ya no había internet durante unos meses y se dedicó a lo que estábamos haciendo en su tesis, a analizar las redes sociales en Sudán y en concreto Twitter, educir cuáles eran las emociones positivas, negativas de los tweets relacionados con la revolución. Escribimos un paper sobre esto que yo incluso llegué a dudar, digo, a lo mejor esto, no sé si políticamente nos va a comprometer. Y esta es una mujer trabajadora, inteligente y valiente. Y ella publicó su artículo, está publicado en un journal, y defendió su tesis y ahora es pues la doctora Huda Jamal, que es profesora de la Universidad de Sudán en la que ella estudió. Y, y bueno, pues vamos saltando de país, pero también vamos saltando un poco de necesidad. La necesidad de mujeres con un máster de ser doctoras, pero y la necesidad de personas que no saben nada de informática y que necesitan que alguien les enseñe cómo ser usuarios de tecnología, lo que nosotros llamamos alfabetización digital, para integrarse en una vida laboral. Este, por ejemplo, es un ejemplo de la policía de Bujumbura, en Burundi, durante la guerra, la guerrilla depuso las armas y se presentó como partido político y ganó las elecciones. Todos esos guerrilleros que llevaban años de guerrilleros, pues claro, tenían que asimilarse a la sociedad civil, ¿no? Y entonces, ¿qué mejor manera que formarlos? Lo primero que se hizo fue asimilarlos a las fuerzas de Estado y se convirtieron en soldados y policías, pero claro, mucho soldado y mucho policía, ¿no? Entonces, hubo esta iniciativa de formarles en nuevas tecnologías, que lo primero que hicieron fue pedirnos a TEDeco que nos encargáramos un poco de estas clases y tal, y entonces yo me negué, que fue un acierto, menos mal, porque lo que les dije es que nosotros no podíamos ir allí a usurpar el trabajo a los profesores locales que el Estado podía contratar para hacer esa labor. Y entonces fue un acierto porque lo que hicieron fue un acuerdo con la Universidad de Ngozi y esos alumnos a los que nosotros estábamos formando como informáticos fueron los que al final se convirtieron en los profesores de estos policías y llegaron a utilizar ordenadores. Y aunque parece que son hombres y mujeres, pero las mujeres están siempre al final. Bueno. Y hablando de alfabetización digital, son muchos los años que llevamos en África y que hemos trabajado, siempre hemos tenido que empezar por alfabetización digital. Incluso trabajando con universitarios, primero había que empezar por la alfabetización digital y cuando ya sabían usar ordenadores, ahora vamos a aprender a programar. Entonces, después de todos estos años, por casualidad, fue en Lamu, Kenia, donde nos surgió un problema con el tema del ISIS y tal. No era un sitio donde nosotros podíamos mandar voluntarios y, sin embargo, queríamos continuar con el tema de alfabetización. Entonces, fue ahí que iniciamos una metodología nueva de alfabetización, sin profesor. Nosotros utilizamos 2 dispositivos. En un dispositivo enseñamos lo que tiene que hacer y en el otro dispositivo simultáneamente lo van haciendo. Es el learning by doing. Van copiando en un sitio lo que en el otro les vamos enseñando. Es una forma muy efectiva, muy pedagógica de aprender de forma individual y sin profesor. Qué importante esto para las mujeres, que en una clase suele haber 2 o 3 en un ordenador, nunca la mujer es la que toca el teclado. Así como es individual, cada uno a su ritmo, cada uno
cuando existe disponibilidad, en Kenia había muchísimas mujeres, casi todas musulmanas, no en la foto, por supuesto, pero sí que había muchísimas mujeres formándose, ellas solas, con su dispositivo y tal. Esta tecnología, esta metodología de alfabetización digital, casualmente, bueno, curiosamente, que la hemos creado para África, hemos hecho como una especie de colaboración, como se dice, sur-norte. La desarrollamos para las necesidades de África, pero ahora también está beneficiando a los países occidentales, porque en Europa es mucha la necesidad de alfabetización digital y por eso el año pasado tuvimos un gran proyecto en el que estuvimos formando a personas mayores y a inmigrantes. Y esto, por ejemplo, es una imagen de Parla en Madrid, donde existe el mayor colectivo de inmigrantes de origen magrebí en Madrid y las señoras, aquí enfocamos el curso para mujeres, también se apuntó alguna subsahariana, bueno, pues para que aprendieran a utilizar las nuevas tecnologías y en este caso con un objetivo muy concreto, que era que fueran capaces de acceder a los servicios de salud. Qué interesante, que fueran capaces de solicitar una cita con la Seguridad Social con el Servicio Madrileño de Salud, ¿no? Qué interesante y qué útil luego les habrá sido durante el 2020. Y bueno, pues ya que hemos hecho este recorrido tan rápido, ¿no? Por África y que nos acaba llevando a hablar de africanas en Madrid, pues aquí en Madrid acabamos este recorrido y me gusta enseñaros este momento, que es el de la graduación de estas mujeres que aprendieron a usar ordenadores y a pedir citas en el médico y tal, porque hubo una controversia con la foto, ¿no? Ellas no querían sacar su cara por motivos pues, culturales y entonces decimos, bueno, pues no se hace foto y dicen, no, 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 pero queremos que salga el diploma. O sea, no queremos que salga la cara, pero que salga el diploma, que se vea que nosotras hemos acabado el curso, ¿no? Y entonces encontramos este ten con ten, que es que se taparán la cara el diploma. Pero es que luego había algunas, en concreto esta de negro, que era la más mayor del grupo, decía, ah, no, 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 no. A mí me sacas la cara, que yo he acabado el curso y quiero que todo el mundo se entere que yo sé utilizar ordenadores. Y entonces fue muy gratificante, muy gracioso para nosotros. O, por ejemplo, esta mujer que era de Nigeria y mientras estaba allí estaban los niños, sus hijos por ahí, y les dijimos que pintaran algo que pintaran a su madre y los niños de ella pintaron a su madre con un ordenador enorme y su madre ahí también enorme y al lado ellos así muy chiquititos, ¿no? Cómo ponían en valor que estaba allí su madre usando ordenadores. Y bueno, esta de la esquina, la que va de blanco, nos ha dado momentos gloriosos esta mujer porque estaba tan feliz de que había sido capaz de pedir cita con el pediatra a través del ordenador, gracias a nuestro curso, que es que nos grabó de forma espontánea, nos grabó unas declaraciones que si la pagamos para que nos haga marketing de nuestra metodología y tal, no hubiera salido más sincero y mejor, que no puedes evitar sonreír cuando ves ese vídeo, lo contenta que está por haber conseguido aprender a utilizar ordenadores. Bueno, entonces, Perdón. sí, ya me despido, sí. Sí, ya me despido con, pues como con dos frases que digo, a ver cómo acabo, digo, pues voy a acabar con dos frases, ¿no? Entonces, hay una que a mí me gusta mucho, ya que este es un contexto de personas que trabajan en cooperación, que es una conclusión a la que rápidamente llegas, que es que sí, parte del voluntarismo y de las buenas intenciones y que hacemos las cosas con nuestra mejor intención, hay que intentar ser profesionales y hay que aprender mucho y hay que estudiar mucho porque sí, hagamos el bien, pero hagámoslo bien, porque no se pueden hacer proyectos chapuzas porque estemos dentro del contexto de la cooperación. Esto es muy importante. Me gusta Loreto que ha dicho al principio que haya gente que está empezando con todo su desconocimiento e ingenuidad. Vamos a intentar paliarlo del desconocimiento y vamos a intentar mantener siempre la ingenuidad que nos va a hacer pues muy felices. Y esta es nuestra frase que cogemos de Burundi y que la llevamos como abanderada porque a mí me encanta, que es en Kirundi, que dice bujoro bujoro ni rua rugendo, que significa poco a poco, este es el camino.
el camino se hace andando, pues vayamos por ahí. Así que, bueno, cualquier duda, comentario, ahora lo podemos en la parte de preguntas o todo esto, pero en cualquier caso también me podéis escribir. Y si ya queréis más información, más técnica, más concreta, pero qué hacen exactamente ese proyecto, me ha gustado, no sé qué, pero quiero más detalles, pues bueno, por ahí he pasado unas transparencias que hablan más del tema de lo de alfabetización digital y ahí están pues 2 webs nuestras donde también pues podéis ver más detalles. Así que yo ya con esto he acabado y me he quedado muy a gusto. Perfecto, Susana, muchísimas gracias por tus experiencias y por traernos, primero por haber estado jugando también un poco y hacernos participar de una forma un poquito más activa, que se hace tan difícil con estas plataformas. Y bueno, y también, ¿no?, por acercarnos esta visión y esta herramienta tan potente, ¿no?, que nos puede ayudar y que puede ayudar tanto al trabajo que entre todas queremos conseguir, ¿no?, en África. Si te parece, entonces, las preguntas que te han llegado al chat te las hacemos después de la última ponencia que nos queda, ¿vale? En la mesa redonda que Vale, tengamos ahí el espacio de compartir. Bueno, perfecto. pues muchas gracias, Susana. Y con esto damos paso a la última ponente de la tarde. Disculpad de verdad que los tiempos sean cortitos, pero bueno, nos parecía interesante ver distintas visiones, ¿no? Son temas amplios y nos parecía muy interesante traer distintas reflexiones, como os decíamos, con esta idea de intentar compartir y escuchar muchas voces y que entre todas luego podamos hacernos nosotras un puzzle y también el último día, el jueves, pues en este espacio de debate que vamos a crear, pues poder jugar con distintos elementos, ¿no?, teniendo muchas reflexiones. Bueno, entonces, sin más, damos paso a Coro J. Juanena, que nos va a hablar de lideresas indígenas africanas y su papel en la lucha contra la crisis climática. Coro es directora de Colonialismo Osteco y Casteca Centroa. Es además doctora en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Rey Juan Carlos, DEA en Estudios Internacionales y Africanos con la Universidad Autónoma de Madrid y licenciada en Sociología. Es investigadora, consultora y docente por diversos organismos internacionales y locales. Sus áreas de investigación son teoría post y decolonial, pueblos indígenas, mujeres africanas, industrias extractivas y metodologías cualitativas en investigación social. Un montón de temas interesantes que nos va a compartir Coro. Coro, si estás por ahí, puedes encender tu cámara. Sí, ya. A ver, Y tu ya está. micro. Ya está. Perfecto. Ok, vale. Y te dejamos que nos cuentes todas estas cosas maravillosas que nos vas a contar. Muchas gracias, Coro, Vale, por estar aquí. vale, gracias a ti, Loreto. Voy a compartir. ¿Se ve bien la presentación? Sí, yo la veo bien. A ver, que me comenten si se ve bien por el chat. Eh, a ver. Sí, se ve bien. Cuando quieras. Vale, bueno, pues nada, muchas gracias Loreto y a las identidades organizadoras por invitarme a participar en este congreso. Es realmente un honor estar aquí con vosotras y junto a Remey Sepi y a Susana Muñoz, que me han encantado sus intervenciones, y para hablar de un tema que tanto me apasiona, ¿no?, como es el de las mujeres africanas como motor de cambio y más concretamente de las mujeres indígenas africanas, ¿no? Un colectivo en general poco conocido, a la vez que bastante ignorado, particularmente por los gobiernos africanos y por ciertos actores de la comunidad internacional. Y sobre todo debemos tener en cuenta que cuando hablamos de indígenas en África, la polémica está servida. En ocasiones, una intensa polémica y por muy diversos motivos, ¿no? Este debate no solo lo encontramos en el entorno político, sino también en la academia. Tanto dentro como fuera de las fronteras del continente. Y, sin embargo, aunque pueda parecer contradictorio, este colectivo está adquiriendo una mayor fuerza en todos los ámbitos, ¿no? Ello debido en gran parte a las actividades conjuntas que vienen realizando las mujeres indígenas africanas con otras mujeres indígenas del mundo a escala global.
y así como con las sinergias que se han ido construyendo con otros movimientos sociales y actores del ámbito transnacional. Pero bueno, esta polémica no es cuestión que desee abordar directamente esta tarde, y si alguien tiene alguna curiosidad luego lo podemos tratar en el turno de preguntas y respuestas, pero sí basta decir brevemente que el significado de ser indígena en todo el mundo, ha sufrido un profundo cambio en su representación identitaria y que, por supuesto, esta resignificación incluye a los pueblos indígenas africanos y por supuesto, a las mujeres indígenas africanas. Además, igualmente debemos tener presente que las identidades políticas son una herramienta fundamental en las luchas por los derechos humanos, y en este sentido la identidad indígena no es una excepción, sobre todo después de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas en Naciones Unidas o por ejemplo, en la OIT el artículo 169. Bueno. En fin, esta tarde lo que quiero hablaros es de la identidad de las mujeres indígenas africanas y sus retos, ¿no? Particularmente algunos de ellos relacionados con la situación de cambio climático que todos estamos padeciendo, ¿no? Con este objetivo os presentaré alguna de sus líderes y los desafíos que les ha traído el cambio climático como mujeres dentro y fuera de sus comunidades, ¿no? Y al final terminaré con unas breves conclusiones y la propuesta de los retos estos tan divertidos que se han organizado, ¿no? Que me parecen muy interesantes. Bien, cuando hace más de 15 años conocí a este grupo social en los organismos internacionales, me hice una pregunta, ¿no? La pregunta era, ¿de qué manera se relatan o se presentan o se cuentan las mujeres indígenas africanas? Es decir, ¿qué quiere decir cuando se identifican con mujeres indígenas, ¿no? Tras una larga investigación, recogiendo muchos de sus discursos y analizándolos, la respuesta a esta pregunta la resumí en 5 fotografías, ¿no? 5 imágenes identitarias que se han ido construyendo como una contestación a esas imágenes con las que Occidente impuso a las poblaciones colonizadas, ¿no? El término indígena. A ver, esto sí funciona. El paso, vale. Bien, aquí voy a describir muy brevemente estas 5 imágenes, ¿vale? La primera de ellas surge ante esa imagen de pasividad con la que han sido tradicionalmente retratadas por Occidente, esa femenina pasividad, entre comillas, propia de la ideología de la representación con la que han sido encarnadas. Pues frente a ello, estas mujeres, frente a esta imagen, se muestran como activistas sociales, ¿no? Tanto dentro como fuera de sus comunidades, es decir, como activistas en la vida cotidiana y como lideresas políticas relevantes, ¿no? La siguiente fotografía, y además también ha hablado de ello Remey, está relacionada con la seguridad alimentaria. Frente a la escasez de alimentos y pobreza con la que se les presenta en los medios y a las que ha llevado muchas veces a la que les ha llevado el desposeimiento de sus tierras, las mujeres indígenas reivindican su rol como productoras de alimentos y como madres nutrientes de sus comunidades, ¿no? La tercera imagen identitaria está relacionada con los conflictos y la progresiva militarización de sus territorios, ¿no? Frente a los escenarios de contienda y estados de violencia en sus territorios, lo que ha supuesto una degradación del tejido social y ha tenido y tiene efectos devastadores para las mujeres indígenas. Estas mujeres se presentan como mediadoras y negociadoras de estos conflictos, ¿no? Muchos de estos conflictos relacionados con el cambio climático, como veremos. La cuarta fotografía identitaria está relacionada con el pensamiento único al que nos arrastra la globalización, ¿no? Frente a ese proceso de homogeneización cultural al que nos vemos abocados, las mujeres indígenas se presentan como a ver, se ha movido la presentación, así. Bueno. Se presentan como actrices sociales que permanecen vinculadas con su cultura, sus valores y sus tradiciones y luchan contra los intentos de eliminar esa identidad cultural, ¿no?
Y bueno, y por último, la imagen identitaria a la que quiero dedicarle una especial atención esta tarde es la de conservadoras de la biodiversidad, ¿no? Frente a un sistema económico y social global que destruye el medio ambiente y nos ha llevado a la situación de crisis climática actual, un sistema capitalista patriarcal, las mujeres indígenas se muestran como mantenedoras de la diversidad planetaria y proponen un vínculo distinto con la naturaleza, alternativo al desarrollismo y sus modos de posicionarse soberbiamente por encima de la madre tierra, ¿no? Nos centraremos en esta última imagen y lo que os propongo es mostraros algunas de estas lideresas que trabajan en la esfera internacional y a través de ellas, analizando sus casos, escuchando sus voces, conoceremos los obstáculos a los que tienen que enfrentar y las soluciones que proponen a los mismos. No sé si habéis echado un vistazo al documento que he compartido, que tiene el título de Mensajes de mujeres indígenas sobre la biodiversidad y el cambio climático, pero bueno, en ese documento aparecen dos casos africanos. Una de las editoras del documento, que es la lideresa Saudata Boubarik, es una tuareg de Burkina Faso, y la otra es Adolphe Moulay, que es una lideresa indígena de los Tawa de la República Democrática del Congo. Bien, estas son dos de las comunidades que me gustaría presentaros, pero también quiero hablaros, aunque todo va a ser muy brevemente, pero bueno, del caso de la Samburu de Kenia y su lideresa Agnes Leina, una gran activista del cambio climático, y finalizaré con una activista que además se ha hecho bastante popular últimamente, a lo mejor ya la conocéis, que es Hindú Omaruk Ibrahim, es una mujer indígena ombororo de la República Democrática del Chad. Bien, comencemos con los casos de estudio. A ver. Bien, aquí tenemos. Comencemos con los casos de estudio. Estos 4 casos de estudio, ¿no? El primero de todos es el pueblo tuareg. Seguro que muchas y muchos de vosotros conocéis a los tuareg, que son un pueblo bereber, que posee además su lengua propia, incluso su propia escritura, en que además, curiosamente, una de cada 2 mujeres puede escribir sin vacilaciones frente a uno de cada 3 hombres. O sea, están más letradas las mujeres que los hombres en su propia lengua. A ver, déjenme ver, aquí está. Aquí, bien, aquí, bueno, como podéis ver en los mapas, los tuaregs viven actualmente en tierras pertenecientes a países como Mali, Argelia, Níger, Burkina Faso y Libia, aunque bueno, también hay poblaciones de carácter residual en Nigeria y en Senegal. Este pueblo, el pueblo tuareg, es un excelentísimo ejemplo de los efectos que está teniendo el cambio climático en las comunidades indígenas. El avance del desierto en el Sahel ha provocado grandes impactos en sus comunidades. Los años de sequía les han llevado a migraciones, a desplazamientos forzosos, además de hambrunas en la población local, ¿no? En esta diapositiva, a ver, aquí tenemos, bueno, esta es Saudata y aquí está, vale, os presento a 2 de sus lideresas, 2 grandes lideresas tuareg. Una de ellas es Saudata Boualeta Boubarik, que es la editora del documento sobre cambio climático, y la otra que está a su izquierda es Mariam Boualeta Boubarik, que es presidenta del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas, que bueno, vive en la región de Tombuctú. Marian es médica, especialista en intervenciones humanitarias y cuestiones relacionadas con la salud de las mujeres. Además es miembro de Tinjinan, es una asociación en defensa y desarrollo de los pueblos indígenas africanos, particularmente de los tuareg, y desde muy joven ha participado en asociaciones involucradas con los derechos de la mujer. Saudata, su hermana, que es la editora que es la que tenéis a vuestra derecha, es la editora del documento que he querido compartir con vosotras. Y bueno, en este documento, Saudata no solo se limita a detallar los efectos negativos que ha tenido y está teniendo el cambio climático sobre su pueblo, sino que también, y creo que es más importante, nos relata muy bellamente además el valor del conocimiento tradicional que poseen las mujeres de su cultura.
Su abuela Fadi, que es la que veis en la fotografía junto a ella, sabia gestora del ecosistema, en palabras suyas, es poseedora de un legado de conocimientos heredado de sus ancestros y que supone el resultado de la adaptación a un medio durante décadas, ¿no? Un medio que además es considerado por otras culturas como un medio hostil, pero obviamente no para ellos. En este texto están presentes, se pueden encontrar estos roles culturales, estas imágenes identitarias, si tenéis oportunidad de leerlo, y sociales, de las mujeres indígenas tuareg. Saudata nos presenta el conocimiento tradicional de su pueblo como un ejemplo de adaptación, brindando a la vez soluciones para frenar el cambio climático. Estas soluciones incluyen desde viejas formas de adaptación junto con nuevas tecnologías, ¿no? Y aquí, bueno, pues una alusión a la intervención de Susana, porque defiende también el uso de nuevas tecnologías, ¿no? Pero siempre desde una escucha atenta a la madre tierra. Y, por supuesto, con la participación de las mujeres indígenas en la toma de decisiones. Esta es una reivindicación constante, ¿no? Bueno, no tenemos mucho tiempo de profundizar, pero os invito a leer el texto, ¿vale? Porque además habla de cómo utilizar estas nuevas tecnologías aparte usando energías renovables y todo lo demás, ¿no? Pero, en fin, os invito a que lo leáis y como tenéis el texto aquí, este es el mensaje de Saudata junto a su abuela. Bien, el segundo caso, aquí tenéis a Adolphine Moulay, es una tagua de la República Democrática del Congo, de África Central. Los taguas son más conocidos como pigmeos, pero es una palabra con connotaciones negativas y para ellos denigrante. Pero lo cierto es que con esta denominación de pigmeos pues engloban no solamente los taguas, sino una serie de pueblos en general, los batwa y otra serie de pueblos que todas comunidades que viven en un entorno forestal, en la selva, y aunque en este caso sea la cuenca del Congo, ¿no? Son pueblos tradicionalmente recolectores, nómadas, y que sin embargo, las explotaciones forestales, las explotaciones mineras, la construcción de carreteras e incluso la creación de parques naturales han destruido el medio natural en el que habitan, obligándoles al desplazamiento forzoso y muchos de ellos presionados hacia un sedentarismo que les destina a una pobreza permanente sin sus recursos tradicionales para la supervivencia. En el texto que os he compartido, Adolphine Moulay, fundadora junto con otras mujeres y hombres indígenas de la Unión para la Emancipación de las Mujeres Indígenas en 1998, bueno, en ese texto nos relata en forma de poema que la relación que mantienen los pueblos indígenas y concretamente las mujeres indígenas con la madre tierra, ¿no? Una relación en la que el ser humano no está fracturado con la naturaleza, no está en guerra con la madre en tierra, sino que es un hijo más de esa madre nutriente, como la denomina Adolphine, grandiosa, sencilla y generosa son sus palabras, a la que lloran ante la llegada de los enemigos del planeta, son palabras textuales, y que les dejará huérfanos con sus constantes ataques hacia su madre, ¿no? Un ejemplo de cómo se relacionan, ¿no? No se debe olvidar que la vida, ¿no? De los indígenas depende del bosque. Y para el pueblo tagua, hablar de la explotación de los bosques es hablar de reforzar la miseria y la pobreza, ¿no? El desarrollo es una palabra maldita. No tengo mucho tiempo, pero os invito a leer el poema. Sin embargo, no quiero finalizar el caso de las mujeres indígenas taguas o pigmeas en general sin presentaros a Catherine Odimbakombe. Catherine falleció en el 2019, pero fue vicepresidenta del mecanismo de expertos sobre derechos de los pueblos indígenas en el 2009 ella trabaja en la Universidad de Kinshasa y es muy conocida como la madre de los pigmeos. Entre las batallas de Odimba se encuentra la lucha por los derechos de las mujeres pigmeas,
y ella escribe una tesis cuyo título es La mujer pigmea indígena en la política de género de la República Democrática del Congo, y en ella rompe una lanza contra esa ideología de la representación de la cultura patriarcal occidental y de ciertos feminismos blancos, importante, que muestran a las mujeres indígenas en esa femenina pasividad, entre comillas, naturalizada, y que viven bajo el yugo de una supuesta dominación masculina universal, ¿no? Muy lejos de esta imagen, Odimba nos muestra cómo es un proceso, cómo ha sido un proceso de asimilación cultural, donde las mujeres patuas se les impone una cultura que no es la suya y con ello automáticamente pierden su capacidad de participar en la vida social de su comunidad, ¿no? Es lo que podemos denominar un feminismo indígena, que comparte junto con otras lideresas, por ejemplo, como las Tuareg de Marian o Saudata Boualeg. Y es un feminismo que va más dirigido a la escena nacional e internacional, ¿no? Literalmente ella reivindicaba, debe haber espacio para las mujeres en el proceso de toma de decisiones. Esto es muy importante. Además, la causa principal de la violencia contra las mujeres reside en la explotación ilegal de los recursos del subsuelo y los copiosos beneficios que esto genera. Una vez más, el abuso y la explotación de la tierra, de la madre tierra, como un bien mercantil, genera desintegración de tejido social, extendiéndose los daños no solo al medio ambiente, sino también a las sociedades humanas. Bien, ya pasemos al tercer caso. Voy muy rapidito porque, bueno, en fin, porque prefiero los diálogos más que los monólogos, o sea que me voy rapidito. El tercer caso es Agnes Leina, ¿no? de una Samburu de Kenia. Bueno, siempre que hablo de Agnes me sale una sonrisa porque tiene un espíritu, en fin, es incansable y he pasado muy buenos ratos con Agnes. Bien, los samburus es un pueblo principalmente pastoralista y con una forma, ella es, vamos, masái y una forma tradicional de vida, ¿no? Agnes es la fundadora y directora ejecutiva lo pronunciaré fatal, si estuviese aquí me llamaría la atención, pero bueno, Laramatak Community Concert, cuyo nombre, bueno, pues denota a los cuidadores y pastores, ¿no? Es una organización de pueblos indígenas cuyo principal objetivo es restaurar la dignidad entre los pueblos indígenas, con especial énfasis niñas y mujeres. Y ella también es coordinadora de género de AIPAC, que es el Comité Coordinador de Pueblos Indígenas de África, y miembro también del Comité Asesor del Foro Internacional de Mujeres Indígenas. Lleva más de 15 años de experiencia trabajando para las comunidades pastoriles indígenas, especialmente mujeres y niñas en la defensa de sus preocupaciones de los derechos humanos, ¿no? En educación y en cambio climático, derechos a la tierra y recursos naturales, ¿no? También está metida con temas de violencia contra las mujeres y matrimonios precoces y tal, y contra la ablación, ¿no? Como pueblo llevan demandando sus derechos de pasto, que chocan con los parques naturales y las reservas de caza, creados durante el periodo colonial algunos, pero también en el periodo postcolonial. Y, ¿sí? Coro, perdona, es que has dejado de compartir la pantalla, me parece. Hemos perdido... ¿Ah, sí? Sí, ver. me parece que sí. A ver, ¿ya? Sí, efectivamente. Ahora con que avances un poquito para adelante. Vale. Estupendo, ya te vemos bien. Aquí estamos, vale. Genial, gracias. Perdonad. Vale. Bueno, pues como decía, que una de las bueno, pues como pueblo que llevan demandando sus derechos y que los derechos de pasto que chocan con muchos de los parques, bueno, parques naturales y reservas de caza, en los que muchas veces ellos no pueden cazar, pero sí que pueden ir aristócratas europeos a cazar allí, no hace falta que diga. En cualquier caso,
la tierra de los masáis se ha ido reduciendo en un 60% desde los tratados de 1904-1911 con la colonización británica y luego posteriormente, ¿no? Y les ha ido desplazando y desalojándoles de sus sitios, ¿no? Incluso los ranchos de los colonos y todos los demás, confinándolos a un espacio mucho más reducido. Este acaparamiento de tierras afecta especialmente a las mujeres indígenas y las desigualdades de género se agravan con los desastres, el cambio climático, que provoca pues, una mayor pobreza, matrimonios tempranos, etc., ¿no? Y como bueno, pues dice Agnes, que mantener la vida tradicional pastoral se hace cada vez más difícil, ¿no? Además debido a las influencias del mundo externo, ¿no? Los usos, durante este proceso las mujeres indígenas han perdido derechos de uso de la tierra y además con la sequía los hombres tienen que viajar en distancias más largas buscando pastos y dejando a las mujeres solas y a los niños. Además, las mujeres masáis en su cultura son las responsables de hacer los refugios para sus familias y tradicionalmente se les confía el material y la construcción de sus casas. Para asegurar la supervivencia del grupo, las mujeres indígenas tienen que andar largas distancias con grandes peligros, tanto por animales, por violaciones, etc. Igualmente ocurre pues, para buscar agua y buscar leña. De hecho, Remey también nos ha hablado de esto, ¿no? Y sin embargo, a pesar de ser las que sufren en primera persona, no están envueltas, no participan directamente en la toma de decisiones a ningún nivel, ¿no? Y ya, bueno, por último, bueno, aquí tenía esta diapositiva que me la ha saltado, que es el tema de cómo afecta el cambio climático a la seguridad alimentaria. Que es una de las cuestiones que trata Agnes en sus discursos, ¿vale? Y por último, he dejado para el final el caso de la lideresa hindú Humayun Ibrahim, de la República Democrática del Chad. A lo mejor ya la conocéis, porque se ha vuelto bastante conocida y famosa desde que ha ganado el prestigioso premio Pritzker Emerging Environment Genius el pasado 2019, que es reconocido como uno de los premios ambientales que está dedicado a los activistas jóvenes, ¿no? De menos de 40 años. Bueno, el premio se lo dieron a ella porque bueno, los jueces reconocieron su defensa del valor del conocimiento tradicional, ¿no? La importancia de la inclusión de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y además la necesidad del acceso directo a la financiación climática. Especialmente su trabajo, sobre todo, por su trabajo en el aprovechamiento de los conocimientos tradicionales para hacer frente a los efectos devastadores del cambio climático, ¿no? Hindun Ibrahim es una mujer indígena en Bororo, de la República del Chad, que tenéis ahí el mapita y podéis ver ahí dónde está el Chad, que me imagino que ya lo sabéis, y que se encuentra, como veis, en el cinturón del Sahel, por lo que es uno de los países cuya población sufre el cambio climático en primera fila, ¿no? Los Mbororo son una sociedad pastoril que viven del ganado principalmente y el cambio climático ha provocado pues que este pueblo indígena aumente la movilidad recorriendo mayores distancias y con ello perdiendo ganado, ¿no? En palabras suyas, y las voy a leer textualmente porque me parece que es interesante, dice: el periodo de lluvia se acorta cada año y las sequías se prolongan. Incluso en estación lluviosa, la lluvia no llega de forma regular. A veces, en solo una semana llueve tanto que inunda nuestras tierras y la semana siguiente el sol está en lo alto y no cae ni una gota, ¿no? Y esto afecta a nuestra seguridad alimentaria. De nuevo, la cuestión de la seguridad alimentaria. A las mujeres indígenas les afecta particularmente porque se sobrecargan y trabajan más que los hombres. Sus tareas se sobrecargan, ¿no?
ya que además son responsables de ordeñar, de cargar la leche y de producir sus alimentos. Aquí les vemos en su rol como productoras de alimentos. Y las vacas van dando cada vez menos leche. Hindú desarrolló un proyecto bastante interesante en el Chad, en el cual reunió a 500 pastores indígenas, mujeres y hombres, para mapear la región. El tema del mapeo, bueno, es una cuestión muy controvertida porque, claro, si los pueblos indígenas reivindican el territorio, ¿de qué territorio estamos hablando? No, si estamos hablando de poblaciones nómadas, en fin, es un punto espinoso, ¿no? Es una cuestión espinosa. Entonces, ella llevó a cabo este proyecto de mapeo que se ha utilizado para políticas públicas, o sea que es bastante interesante, ¿no? Es también es miembro del Foro Internacional de Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático y también es miembro del comité de AIPAC, ¿no? Todo esto ha llevado a Hindú a defender la capacidad de adaptación de los pueblos indígenas al cambio climático en todos los foros internacionales, desde Davos y muy recientemente hasta Naciones Unidas, e incluso participa en todas en bastantes COPs, ¿no? La COP 20, la 21, la 22, la 23, está en todos los sitios. Y esto ha logrado un reconocimiento significativo del papel de los pueblos indígenas en la lucha contra el cambio climático y sobre todo también a nivel regional y local, pero también el papel de las mujeres especialmente, ¿no? Bien. Voy a ir un poquito, ya hemos llegado ya al final y solamente me gustaría señalar algunas ideas importantes que han surgido durante la pequeña charla. Y son, bueno, pues el tema de los efectos del cambio climático en las mujeres indígenas africanas, que les afecta a todos los roles, a esas imágenes identitarias que conforman su orgullo identitario como mujeres indígenas, ¿no? En el recorrido que hemos realizado, aunque muy rápidamente, y voy muy rápido porque por el tiempo, hemos visto cómo el cambio climático les está desposeyendo de sus roles sociales que constituyen su identidad como mujeres indígenas, ¿no? De hecho, hay un documento de la OIT sobre el tema de cambio climático y pueblos indígenas y la importancia del mantenimiento de su identidad, ¿no? Hemos visto cómo la dificultad de producir alimentos para su pueblo hace que la seguridad alimentaria se tambalee, la explotación de los recursos naturales por parte de los gobiernos, las multinacionales y demás actores del panorama internacional, traigan y conlleven nuevas formas de violencia especialmente para las mujeres, es importante esto. Y cómo los procesos de asimilación cultural por parte de los gobiernos nacionales o comunidades mayoritarias, por ejemplo, es el caso en el Congo de los bantúes por los pigmeos, ha supuesto y supone una pérdida irreparable de los conocimientos y no sé por qué se mueven las diapositivas, de los conocimientos tradicionales, ¿no? Y el uso del territorio. La humanidad pierde décadas de sabia adaptación a entornos muy diversos, ¿no? Pero a pesar de ello, las mujeres indígenas africanas luchan por esa forma particular de estar en el mundo, porque ese es el verdadero sentido de su identidad indígena, una manera diferente de estar en el mundo. Y me gustaría terminar, lo siento si he ido muy rápido, pero el tiempo me da. Bien, quería terminar con algunas palabras del poema de Adolfine, no sé si la habéis leído en el documento que os he compartido, en el que, bueno, quiere preservar el activismo, esa acción social y en la que habla a la madre tierra, pero también nos habla a nosotros. El poema es Madre nutriente te lloramos y a pesar de nuestro infantil estado salvaje no ha sufrido ningún rasguño. Estoy leyendo el poema, ¿de acuerdo? Y no obstante hemos ido a tu escuela y sabemos cómo puedes volver de tu largo coma. Conservamos el saber tradicional y los conocimientos para reanimarte.
si así nos permiten los grandes de este mundo, y me imagino que sabéis a quién se refieren, abre pues los ojos, oh madre nutriente, ve las lágrimas de tus hijas, es decir, de las mujeres indígenas determinadas a resucitarte, y luego nos lanza una pregunta, ¿no? ¿Quién también siente este sentimiento de luto para compartirlo con nosotras, ¿no? Es una manera distinta de habitar la naturaleza. No sé si he ido muy rápido, pero aquí van mis dos retos que os propongo. El primero de ellas es una pregunta de qué podemos hacer para que la humanidad no pierda ese conocimiento que detectan estas sabias gestoras del ecosistema, como denomina Saudata a su abuela Fadi. Y el último, y el siguiente reto es, bien, al principio os he hablado de este nuevo significado de ser mujer indígena, en el que no han participado las mujeres indígenas, por supuesto, pero también les ha ayudado en esa construcción los vínculos creados con otros movimientos sociales de la resistencia y otros actores del entorno transnacional. Y mi pregunta es, ¿qué rol deben cumplir estos otros actores del panorama transnacional a partir de ahora, ¿no? Y bueno, aquí lo dejo, no sé si he ido muy rápido, pero en fin, quería cumplir con el tiempo. Muchísimas gracias, Coro, por cumplir también con el tiempo, que sé que es difícil, pero esto también nos va a permitir ahora tener un pequeño tiempecito de sacar las preguntas que han hecho desde el chat y poder compartir un poquito más de ideas. También muchas gracias por acercarnos, ¿no?, toda esta lucha que yo creo tan desconocida para, bueno, no sé si todas, pero desde luego hablo por mí, desgraciadamente, bastante desconocida. Y por, ¿no?, haberle dedicado este tiempo a esta cuestión. Sobre el documento que comenta Coro, antes de pasar un momento a la mesa de redonda, simplemente deciros que el documento que ha ido comentando Coro son los documentos de ampliación que hemos llamado, que os haremos llegar al finalizar el congreso, ¿vale? Distintos ponentes nos han ido pasando documentos y entonces os los haremos llegar. Este día, el lunes, al ser el primer día del Congreso, quizá ahora en la mesa redonda nos extendamos un poquito más de las 9, pero bueno, con esto de la presentación los tiempos han ido, del inicio, la introducción y tal, los tiempos han ido un poquito más ajustados de lo que nos gustaría y entonces, pues bueno, queremos también tener tiempo para un poquito de mesa redonda. Entonces, bueno, no me enrollo más. Os invito a las tres ponentes entonces a que conectéis ahora vuestras cámaras y vuestros micros y pasamos a la mesa redonda. Vamos a recopilar, os voy a ir preguntando, como hay varias preguntas, si os parece bien, lo que voy a hacer es ir una por una, voy a hacer una pregunta a cada una de vosotras de forma salteada, para que no le voy a hacer todas las preguntas a una, luego todas las preguntas a otra, de forma que podamos tener un poquito de tiempo para cada una de vosotras y para ocupar algunas de las preguntas que nos han lanzado desde el chat. Bueno, Remei, esta primera pregunta va dirigida para ti. Nos preguntan cómo crees que podemos llegar a esos colectivos del África rural, ¿no?, que comentabas que era difícil a veces llegar a los colectivos de mujeres, ya que existen como muchas barreras, ¿no?, como puede ser el idioma o la diferencia cultural, que cómo podríamos tratar de apoyar a estos colectivos del África rural. Oye, en primer lugar, ¿me oís? ¿Sí? Sí, te oímos bien. Sí. Oye, he de felicitar a Susana y a Coro, porque han llegado a las mujeres africanas no desde el victimismo. Muchas gracias como mujer africana. ¿Cómo podemos llegar a las mujeres de la zona rural? Aparte del viaje, que ya es un problema, llegas a cualquier país, para llegar a la zona rural quizás es la época de lluvia, las carreteras, etcétera, etcétera.
La manera de llegar, no ya físicamente, sino conocerlas, es acercarse a ellas como persona, reconocerlas y conocerlas. Si las reconoces, las conocerás. Viajar a África, quedarse en la zona urbana, hacer la fotografía de turno, etcétera, se conoce África, se conoce la capital, pero difícilmente se conoce a las mujeres y sobre todo a estas de la zona rural. Yo creo que si no se puede llegar físicamente, es leer, que desde la lectura también llegas a tener información válida. Pero los que tienen que ir a cooperar generalmente van en las zonas rurales. No quedaros en el confort, en la casita de al lado donde tenéis puesto la vivienda vuestra, sino adentraros. Yo creo que no es tan difícil porque la sociedad africana, las africanas son muy abiertas. Es muy fácil físicamente tratar con ellas. Muchas gracias, Remey. Esta pregunta va ahora dirigida a Susana, en la que nos preguntan cómo podemos hacer la tecnología más accesible, ¿no?, a las personas con escasos recursos, y cómo gestionar esos residuos que generan la tecnología. ¿Alguna propuesta en este sentido? No sé si hemos perdido a Susana. En teoría tiene el micro activado, pero no la estamos oyendo. Susana, no te escuchamos. Si te parece, voy pasando a la pregunta siguiente para Coro, mientras intentas solucionar el problema que hayas podido tener. A ver, Coro. A ver, espera, aquí lo comento. Vale. Me comentan, bueno, por una parte, bueno, pero esta es un poco genérica para todas, la pregunto ahora a continuación porque creo que va para todas. Vale, dice, has hablado de cómo su reconocimiento legal como indígenas les da cierta cobertura legal. ¿Se reconocen como tal? Entiendo que hablamos de un reconocimiento diverso. No entiendo muy bien la pregunta. A ver, bueno, os voy a hablar del reconocimiento, del tema del reconocimiento legal, ¿no? A ver, Sí. desde el tema de la identidad indígena, cuando he hablado, porque no he podido profundizar y además, bueno, la verdad es que he ido a una mecha que parecía estaba acelerada, pero quería contar muchas cosas en poco tiempo. El tema del reconocimiento legal, primero tenemos que hablar de un reconocimiento político, ¿no? O sea, el movimiento indígena es un movimiento internacional que sobre todo ha quedado reflejado con la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2017 por Naciones Unidas, que jurídicamente no es un documento muy importante en el sentido de que no se puede aplicar por ley. Mucho más importante a nivel jurídico es, por ejemplo, el artículo 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, pero pues políticamente sí que es muy interesante, ¿no? Aparte, en África ya se están, pues por ejemplo, los Ougek han ganado el litigio de su territorio, ¿no? Entonces, no sé si te refieres a eso. Es que no he entendido muy bien la pregunta. Sí, yo creo que, bueno, por lo que entiendo de la pregunta, ¿no?, se refiere a, pues, si la propia gente se reconoce como indígena, ¿no? O sea, porque entiendo que
hablas de este reconocimiento legal que tiene esta, ¿no? Que el reconoce, o sea, cómo son los pasos, ¿no? Entiendo, de conocimiento, ¿no? No, por supuesto que ellas se reconocen como indígenas, claro, es que estoy hablando de la imagen identitaria, ¿no? Entonces ellas se presentan como indígenas, ¿no? Ellas, yo mujer indígena, nosotras mujeres indígenas, nosotros los pueblos indígenas. Ahora, ahí está la cuestión peliaguda, que esa es la que he dicho al principio y que no quieren entrar, es el problema que los estados africanos no reconocen la mitad de los pueblos indígenas, porque reconocer eso implica los ciertos derechos, y entre ellos el derecho al territorio y al consentimiento libre, previo e informado para la explotación de sus recursos naturales. Entonces, por supuesto, la soberanía nacional entra ahí y esto es muy conflictivo. Entonces, son los primeros, los estados africanos, quien, la mayoría de ellos, muy poquitos, reconocen la existencia de los pueblos indígenas en los territorios, ¿no? Porque el discurso es nosotros todos somos indígenas, ¿no? Entonces, esta es la polémica esta tan peliaguda de la que he hablado al principio y de la que no me he querido meter porque no era el tema, pero que desde luego tiene mucha carga importante, ¿no? Y efectivamente es este reconocimiento, el problema es el reconocimiento por los estados africanos o por otros actores del panorama internacional, pero en Naciones Unidas es la autodefinición como indígenas, es lo que le vale, por ejemplo, a Naciones Unidas. No sé si la pregunta es esa, pero a lo mejor eso le puede dar sí, una idea. Entiendo. Aprovecho y te pregunto una que se relaciona, en la que dice que el Acuerdo de París, bueno, es una pregunta, ¿el Acuerdo de París aborda la justicia climática desde los pueblos indígenas? Bueno, en el Acuerdo de París estuvieron activistas indígenas, fueron cantidad de pueblos indígenas a París e intentaron, y de hecho hicieron su declaración aparte, ¿no? Para que se les tuviese en cuenta, ¿no? Desde luego no se incluyó todo lo que ellos querían, ni muchísimo menos, ¿no? De todas formas, creo que es 2019, la OIT ha sacado un documento muy interesante, si queréis luego os lo comparto, para que lo puedas compartir con los demás, sobre también el tema de cambio climático y pueblos indígenas, ¿no? Que yo creo que también puede ser muy interesante. Pero sí estuvieron en París como movimiento, pero como movimiento aparte, ¿no? Hicieron su declaración, pero en el mismo Acuerdo de París, pues por supuesto consideran que no es ni muchísimo menos suficiente, ¿no? Pero ellos hicieron sus declaraciones como movimiento social. Perfecto. Paso de nuevo a Susana, que como no parece que no le iba el micro, ahora Susana creo que te escuchamos de nuevo. Yo creo que sí me oís, ¿no? Sí, perfecto, genial. Entonces, si quieres te repito un poco la pregunta que habían lanzado. A ver, espera un minuto, perdona. Sí, dice, ¿cómo podemos hacer la tecnología más accesible? Bueno, es que se relaciona también con la siguiente pregunta, ¿no? A personas con escasos recursos siempre se necesita tener al menos recursos económicos, corriente eléctrica, ¿no? Y luego hay una segunda pregunta que dice, ¿cómo gestionar estos residuos? Que si hay alguna propuesta en este sentido. Bueno, a ver, son muchas cosas, ¿no? Acceder a la tecnología tiene dos, o sea, hay una simplificación muy sencilla, que es acceder a los dispositivos tecnológicos, por un lado, y luego ser capaz de usarlo, que ahí ya es otro aspecto importante. Entonces, por supuesto, acceder a los dispositivos electrónicos, bueno, pues esto sí, depende de los recursos, pero esto es una cosa que cambia, evoluciona de forma rapidísima. O sea, hace unos años parecía que, bueno, que es que Internet, tal, África está, o sea, en cuestión de poquísimos años es difícil encontrar una persona joven en África que no tenga un móvil conectado a datos y conectado a Internet. Sí, es verdad que hay muchas familias con pocos recursos que tienen menos acceso a la tecnología, pero acceso a la tecnología no es tan complicado acceder a algún tipo de tecnología. Para mí la diferencia está en estar conectado, tener acceso a datos, tener acceso a Internet, tener acceso a información, tener acceso a educación, tener acceso a cursos. Eso
yo creo que no está tan lejos de estar al alcance de una mayoría de la población. De hecho, es de lo único que se preocupan los gobiernos, que es de las empresas de telefonía, a dónde llega la cobertura, de dar acceso a datos, de luego ya a otro nivel, de llevar ordenadores a las aulas, de comprar ordenadores para montar aulas de informática para... Entonces, esto es una cosa que va muchísimo más deprisa de lo que pensamos y el acceso a ciertos niveles de tecnología no estamos tan lejos de conseguirlo, no estamos tan lejos. Yo, la verdad es que al principio de empezar a trabajar en África me sorprendía y yo decía, pero tenéis smartphones. Bueno, pues sí, está el mercado negro, están las marcas chinas, están no sé qué, y al final la gente se hace. Ahora, el otro problema es, ¿somos capaces de usar tecnología? Y ahí es donde está el tema de la alfabetización digital. Y ahí es donde yo considero que es primordial conseguir que la gente aprenda a usar tecnología. Sí, los niños van aprendiendo lo que es el proceso educativo desde primaria, secundaria, universidad. Ahí ya van a entrar en relación con las nuevas tecnologías. Pero ¿y los que están fuera? ¿Qué pasa con los adultos? Los adultos, con o sin cualificación, no pueden desengancharse de la tecnología porque sube de abajo para arriba y nuestros niños son nativos digitales. Bueno, ¿y qué pasa? Que los adultos no se van a morir mañana, que hay muchos años por delante para incluirse en la sociedad digital, ¿no? Y ahí es donde yo veo la importancia de la alfabetización digital, entendida como que la gente tenga acceso, que sepa usar tecnología, porque acceder a lo que es los dispositivos no está tan complicado a día de hoy, por supuesto. Los recursos. Yo he visto familias que compartían un móvil. Yo he visto familias que se turnaban para ir a cargar el móvil a casa de uno de ellos, que es el que tenía un enchufe, pero ahí estaba el móvil y ahí estaban sus contactos y ahí es donde empezaban a usarlo, ¿no? Bueno, entonces, en el tema de alfabetización digital, pues la propuesta nuestra es que la alfabetización digital tiene que ser masiva. Y la forma de que sea masiva, bueno, pues para nosotros está muy relacionada con hacer una disrupción en la forma de enseñanza y que pueda ser replicable, escalable y sostenible, que es lo que nosotros intentamos con nuestro sistema de alfabetización. Y para mí, una cosa muy importante es que ese acceso a la tecnología se busque la alfabetización digital femenina. O sea, que la tecnología no esté mayoritariamente en manos de los padres, de los hermanos, de que las mujeres tengan acceso a la tecnología, que en todas las casas hay un móvil, pero que las mujeres tengan acceso a ese móvil, ¿no? Bueno, hay muchas cosas. Por cierto, antes, después de terminar mi ponencia, no compartí los retos. No sé si ahora puedo compartir, que son estos que acabo de comentar. Son, no sé si los estoy compartiendo, yo creo que sí. Sí, los vemos. Sí, yo el reto que propongo es ¿cuál sería la estrategia de conseguir este acceso femenino mayoritario a la tecnología? ¿Y cuál sería la estrategia de una alfabetización digital masiva universal? Desde los niños hasta las personas mayores, porque las personas mayores también tienen ese derecho a poder estar conectados. Y hay una cosa hay una cosa que a mí me parece importante, que el acceso a la tecnología no solo depende de las personas que aprendan. Y ahí nosotros tenemos este trabajo de acercar las personas a la tecnología enseñándoles a usar tecnología. También está el lado opuesto, que es acercar la tecnología a las personas. Y eso es responsabilidad de los tecnólogos. Y eso es nuestra responsabilidad, conseguir que las aplicaciones sean accesibles como para que cualquiera que la necesite pueda usarla. Nosotros ahora tenemos una experiencia muy reciente durante el confinamiento en la que hemos desarrollado un software de videoconferencia para que personas mayores que estaban aisladas en los confinamientos, en las residencias, hospitales, incluso en sus casas, pero que ya no podían ver a sus familias, pudieran conectarse por videoconferencia con dar con el dedo a un icono, ¿no? Lo más simplificado posible. Eso es accesibilidad. Eso es acercar las aplicaciones a las personas. Y muchas veces las aplicaciones son necesariamente complicadas.
De hecho, hace poco yo he dado una charla en otro evento que no voy a citar. Oye, es que registrarse era tan complicado que luego me escribía la gente, pero vamos a ver, que la gente, eran ingenieros de la Politécnica y me decían, mira, no he sido capaz de registrarme. Pero ¿cómo puede ser que una aplicación sea tan complicada? ¿Estamos locos? A mí eso también me pasa con el Teams, con el tal. Te vas a conectar con alguien por videoconferencia y tienes que estar aquí, dar un curso de formación. Pues no, da un botón y que salga la pantalla y que lo que necesites esté ahí. Y esa accesibilidad es responsabilidad de los tecnólogos. Y nosotros manejamos las dos vertientes, enseñar a la gente a usarlo, pero también desarrollar aplicaciones que la gente pueda usar y que sean los más sencillas posibles. Totalmente, Y lo de... totalmente de acuerdo, sí. Brevemente. Y lo de sí, es que acabo de recordar que también me preguntabas por el tema de lo de los residuos, ¿no? Bueno, es que esto es un tema. Yo dirigí el proyecto, la tesis fin de máster a una chica sobre el tema de restos, de los restos tecnológicos, ¿no? ¿Por qué África? O sea, esto de donar equipos viejos a África, esto es una inconsciencia, esto es un arma de doble filo. Nosotros aquí no sabemos qué hacer con los ordenadores viejos, los lanzamos para allá tienen un par de años útiles y luego se convierten en basura tecnológica que ni hay infraestructura de reciclado, ni hay... Bueno, el caso es que hicimos un estudio muy interesante sobre de dónde vienen los residuos que hay en África y la mayoría de la basura tecnológica de África viene de China. Esto a mí me sorprendió. Yo pensaba que éramos nosotros los que mandábamos para allá. Esto es un tema complicado y bueno, ahí, bueno, yo puedo compartir este documento de esta chica y bueno, se puede hablar un poco de lo que es también la ética de las donaciones, ¿no? Perfecto, pues pues si tienes basura, recíclala, eso es. Si tienes basura, recíclala. No se la dones a alguien que luego no va a tener dónde tirarla. Esto es importante. Si te parece, nos compartes ese documento, ¿vale? Y así también lo unimos a toda esta documentación que decíamos de ampliación y documentación extra. Ahora me voy a dirigir a Remy, le voy a lanzar otras preguntas que nos han mandado por aquí, que nos han comentado... ¿no? Pues cómo podemos apostar por la igualdad de género en proyectos de desarrollo sin imponer valores occidentales, ¿no? Que si nos puedes dar algún consejo para trabajar un proyecto de feminismo, pues en un grupo también multicultural y con experiencias y contextos diferentes, ¿no? O sea, cómo hacer este acompañamiento a los grupos feministas ¿no? africanos o de africanas sin imponer nuestros valores, sin imponer nuestra visión, sin imponer nuestra forma de ver esto, ¿no? Remey, no sé si estás por aquí. Sí, te veo que estás por aquí. Si puedes conectar tu micro y tu cámara. Tecnología, Susana. La cámara. Sí, ahora ya. Sí, te escuchamos. La tecnología, ¿verdad? Dices. Ya te sí, escuchamos. le he dicho a Susana unas clases para mí. No, no sé si he entendido bien la pregunta. ¿Cómo pueden acercarse a las mujeres africanas para no sé si me ha dicho no aportar Sí, para no imponer los valores occidentales, valores. ¿no? Sí, ¿cómo podemos apoyar, ¿no? Y poner una perspectiva feminista. Ya de entrada yo creo que ya viajan sin llevar en la maleta los valores occidentales. Yo esto sí que ya lo estoy observando bueno, pero lo que dije anteriormente, el conocimiento del otro, mirar las necesidades del otro, del entorno. Vas a viajar, vas a trabajar con mujeres, a lo mejor su primera necesidad no es el pozo que está a 70 kilómetros, o su primera necesidad no es la luz que les falta. Entonces, el conocimiento del otro te dará a conocer las necesidades del otro. Y el tema de importar necesidades occidentales, yo creo que rápidamente se despojará de ellos, que no. Y luego África
las mujeres africanas no están tan desconocidas de lo que pasa en Occidente. La información llega bastante fácil ahora por internet, por tal, entonces conocen y ya no se pinta Occidente como la panacea, ¿no? Porque también ven los problemas que tenemos aquí y la manera que tenemos de tratar a los ancianos, que en África es otra historia. Yo creo que es un tema ya bastante fácil para los que vais a desplazaros, conocer el otro y conocer su entorno. Sí, ya estoy. Sí, perdón, es que me he equivocado de botón. Estamos todos con la tecnología. Sí. Aprovecho también para preguntarte si piensa que en el feminismo africano se tiene en cuenta la visión de la mujer rural, si se produce o si se produce una discriminación entre la mujer formada y educada y la no formada. No. Son dos realidades, tal como he presentado, rural y urbana, pero cuando se trata de los derechos de la mujer, el apoyo entre mujer y mujer, no hay diferencia. Las mujeres de la zona rural, dentro de sus posibilidades, hacen piña. Y hacer piña ya es feminismo. Se apoyan, hacen su tontín, vigilan de que si la otra está en la finca, están todos los niños del entorno, se queda otra, hay una solidaridad. Es distinto que la manera que tienen de actuar las mujeres de la zona urbana, porque la gran mayoría ya tiene mucha relación con la tecnología, como nos ha explicado Susana, ya son médicas, entonces obviamente su realidad es distinta, pero no hay dos feminismos, el de la rural y el de la urbana, son todas feministas. Sí. Muchas gracias, Remey. Esta pregunta ahora va para Coro. Ya vamos a ir tratando de ir cerrando las preguntas, pero bueno, quedan aquí algunas preguntas que me parecen interesantes, ¿no? Bueno, nos pregunta, dice, ¿no? El aumento de ingresos de las comunidades rurales puede venir a través de la exportación exterior de sus productos. ¿Esto compite con el aspecto ambiental de kilómetro cero? ¿No? Entiendo que es la pregunta. No oigo, Sí, perdona, Remey. Ahora estábamos haciéndole una pregunta a Coro. Sí, ya he oído la pregunta, pero no oigo a Coro. Yo tampoco lo oigo. Toda la razón. Yo tampoco oigo la respuesta de Coro. Perdonar, no me he dado cuenta que estaba el micrófono. La pregunta es si que la exportación de los productos de las mujeres indígenas que no está relacionada con el kilómetro cero. Es que no entiendo muy bien la pregunta porque normalmente las mujeres indígenas no se dedican a la exportación de los productos más allá de... Sí que hay ciertas ONGs que han ayudado a la promoción de productos indígenas y venderlo fuera. Pero más allá de eso no es algo muy normal. Normalmente, por ejemplo, las mujeres tagua, que se han dedicado, los taguas son muy conocidos por la cerámica, y la venta de, por ejemplo, de sus productos de cerámica son a nivel local, no van mucho más allá de nivel local. Toda la venta de productos que traspasan las fronteras nacionales y se venden en el ámbito internacional es con ayuda de ONGs y de cooperaciones de intercambio para tal. O sea que no sé muy bien si esa era la pregunta, si he contestado la pregunta o...
Ya, es que el formato de preguntas es difícil porque no sabemos, toda la información que tengo es lo que pone en la pregunta. Ya, Pero bueno, ya, es que no te creo que de preocupes. alguna manera has contestado la pregunta porque al final no es el método que ellos tienen, ¿no? De No, aumento no es el método, no es el de los método usual. ingresos. No es el método Efectivamente. usual. Puede ocurrir, pero porque siempre hay pues un grupo, además del entorno internacional, ONGs, movimientos sociales o gente de la cooperación que se dedica a eso. Normalmente las artesanías y los productos de alimentos y todo lo demás, como lo ha dicho además antes Remey, se venden en mercados locales, con muchos mercados nacionales también, o bueno, las fronteras para los pueblos indígenas pues no tienen mucho sentido de los estados-nación, pero vamos, que tienen sus redes de intercambio y son, digamos, bastante locales o regionales. A nivel internacional hay otro intermediario siempre, ¿no? Que son ONGs o cooperación, ayuda a la cooperación, algo así. Vale, perfecto. Vale, no sé si lo Bueno, contesta. sí, bueno, yo creo que sí, dentro de de lo que se interpreta de la pregunta, yo creo que sí. Si no, a lo mejor nos lo haces llegar la persona nos lo hace llegar por el chat o de alguna manera y entonces ya te lo haríamos llegar. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando porque es la hora, es tarde, ya empezamos, ¿no? También todas a estar cansados. Entonces, bueno, solo puedo daros las gracias a las tres por esta maravillosa jornada de tarde y esta tarde que hemos pasado con vosotras, por esa imagen, ¿no? Que nos habéis traído y esas fortalezas de la mujer, ¿no? En la que vemos, pues eso, una mujer fuera de esos estereotipos que a veces decimos, ¿no? De una mujer pues pasiva y una mujer víctima, ¿no? Sino todo lo contrario. Creo que nos habéis planteado muchos retos, ¿no? Y muchas cuestiones interesantes que recogemos en esta sesión y las abordaremos en el jueves, que es el día como de sesión de cierre en el que vamos a aprovechar a debatir entre todas. Y bueno, daros de verdad las gracias por haber compartido con nosotros este tiempo y por esta tarde. Al resto de participantes, a las oyentes a los y las oyentes, bueno, deciros que mañana continuamos con el siguiente tema, que es crisis climática, a la misma hora, a las 6:30. Y bueno, también queríamos aprovechar este último momento, después de esta primera jornada. Bueno, sabéis que el congreso este año ha sido un congreso gratuito, pero bueno, como sabéis, la realización de estos congresos pues también tiene un coste normalmente asociado y bueno, siempre la recaudación de fondos de este congreso nos permite la realización del siguiente, ¿no? Todos los fondos que se recaudan en cada año se invierten en el siguiente. Entonces, bueno, pues en esa línea os invitamos a que, ya que este año ha sido gratuito, pues a todas las personas que habéis asistido, si os apetece o consideráis que habríais pagado dinero por este congreso, pues podéis hacer un Bizum al número 00383 que van a poner ahora mismo en el chat. Os lo haremos de todas formas llegar por mail también, pero bueno, para que sepáis que podéis hacer una donación para la organización del próximo congreso del año que viene con lo que vosotros consideráis oportuno. Y poco más. Muchas gracias a todas y a todos y nos vemos mañana a las 6:30. Lorena, ¿ya estamos? Sí, ya estamos, Remey. Muchas gracias. Te envío el texto, ¿eh? Sí, por favor. Y eso se me ha olvidado, recordároslo. Enviadme los textos, por fin, todas las referencias que habéis dado. Pero bueno, os escribo y os lo cuento. ¿Vale? Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Adiós. Remey. Adiós.
Vale, creo que ya solamente quedamos gente del Congreso. Hola, a ver, voy a poner la cámara. Hola. He eliminado a la gente bastante poco amigablemente, pero bueno. Me encanta. Y muy bien, Loreto, compi, dinamizando, leyendo las preguntas, estando a todo, ¿eh? Muy bien. Todo el rato se me olvidaba lo del micro, menos mal me lo iba diciendo Nacho y menos mal que lo iba bajando porque se me olvidaba, tío, me lo pego. Es que se oye el aire, se oye mucho cuando respiras. Ya, Mejor. perdón, es que Nah, los otros cascos no se me oye bien, siempre me lo pego. Y por eso. Tío, creo que no les he dejado decir adiós, ¿sabes? Creo que todas, ¿no? Porque todas luego han dicho, bueno, gracias, lo han puesto por aquí y yo en plan de perdón. no, pero es que ahí, como estaba sonando una ambulancia afuera, yo las he silenciado, por si acaso no era ellas. Entonces, luego ya no he podido activarlas otra vez. Igual ellas han sentido ahí de que las silenciaba. Perdona. No, tranquilo, ya, la ambulancia era de mi casa, era de mi barrio. Se estaba oyendo un montón, claro, no sabía dónde era, había 3 micros activos, pero bueno, díselo cuando hables con ellas. Sí, a ver, perdonad, que me llama alguien y no sé si es Coro o quién es. Un momento. Vale. Para decir adiós. ¿Quién modera mañana? Yo creo. Lorena. Ay, Vale, pobre, guay. un segundo, que no le he dado... Ah, María. Que no le he dado... ¿A quién? A María. María. Simón. Ya está, ¿no? Ya está. ¿Que no le has dado el qué a María? No le ha dado El permiso. micro. Ah. Que pues Oye, yo creo sigue que habría grabando que... esto. Bueno, pues ya, igual ya podemos parar. Pues, Grabar. dejemos de grabar, ¿sí? ¿No? Que Claro, igual no podemos mañana, grabar Carmen, estaría más guay grande. explicar sistema de Hemos parado las la preguntas. grabación.